Gracias a todos los afiliados que nos acompañan en la mañana de hoy. También muchas gracias por su puntualidad y por su paciencia. Le damos todos, desde AmCham Cartagena, les damos la bienvenida a todos a este comité laboral del día de hoy. Mi nombre es Sofía Navas Núñez, yo soy la directora ejecutiva de AmCham Cartagena y quiero empezar, por supuesto, por saludar a las dos líderes de nuestro comité laboral, a la doctora Carolina Camacho, socia de la firma Garrigues, y por supuesto a la doctora Gledys Vital, socia de Nicolás Pareja y Asociados, quien será la líder de nuestro comité de hoy. Gledys, la doctora Gledys, por supuesto, que nos ha acompañado en comités anteriores, es la socia de la práctica de Derecho Laboral para Nicolás Pareja y Asociados. Gledys, esta es tu casa, muchas gracias por siempre aceptar esta invitación. Adelante. Gracias, Sofía. Gracias a todos los No te presentes. escuchamos. Hola, No, todavía no. hola, hola, hola. Te oigo Ahora perfectamente. sí, ya te Sí, escuchamos. Gracias. gracias, gracias. Gracias, buenos días a todos. Gracias por aceptar la convocatoria de mes a mes. AmCham hace para todos sus afiliados. Hoy, por ser, digamos que ya inminente el cambio, vamos a tratar el tema de la jornada laboral que empieza a entrar en vigencia a partir del 15 del mes de julio. Entonces, es un tema que quisimos volver a traer a la mesa, en razón de que, como les decía inicialmente, es un tema actual, es un tema bueno, que a muchos que no están en el día a día o que no son abogados, pues se les olvida o de pronto tienen, no está en su agenda como un tema prioritario, pero por eso es bueno recordarlo y traer aquí a esta mesa las inquietudes que puedan llegar a surgir relacionado con esta implementación de la nueva jornada. Bueno, yo le voy a pedir a Sofía que me permita hacer la presentación. Quiero saber si se ve. Todavía no. No la ven. Denme un segundo, por favor. ¿Aún no? Hola. ¿Aún no? Todavía no. Ay, no sé qué pasa, pero está como, se ha puesto como en blanco esto, no sé. Ahorita voy a pedir ayuda. Pero mientras eso ocurre, quería ir conversando con ustedes, como les decía, respecto de la jornada que se va a implementar a partir del 15 de julio de esta anualidad. Ahorita, ¿ya lo ven? ¿Ven la presentación? Excuse. Todavía no, Gledys. Ay, no sé qué está pasando. Sugiero la ¿Qué está mandes por pasando? correo a Sofía a ver si podemos por ahí proyectar. Ah, ok. Le mandas un correo con Perfecto, eso y perfecto. la proyectamos desde AMCHA. Ah, listo, Carolina, gracias. Ya enseguida voy a hacerlo para no retrasarnos con este asunto. Bueno, voy a mandarlo aquí en el mismo correo que me acabas de enviar, Sofía. Sí. Ahí te la acabo de enviar. Bueno, él decía que vamos a iniciar. ¿Me confirma, Sofía, si la recibiste, por favor? Yo te dejo saber. Todavía no ha llegado el correo. Ok.
Bueno, estamos hablando, o vamos a hablar hoy nuevamente, porque ya habíamos hablado en oportunidades anteriores. El año pasado, a mitad de año del año pasado, estuvimos hablando sobre ello también. Cuando salió el pedido de la ley, también conversamos tangencialmente sobre la misma. Y ahora nos corresponde, como les decía, por la inminencia de su implementación. Estamos hablando de la ley 2101 del 15 de julio del 2021, que habla de la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia. Esta ley fue expedida con el propósito de reducir la jornada laboral semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta jornada que va a empezar a reducirse a partir del 15 de julio va a ser la semanal, va a ser la que habla el código que establece que la máxima es de 48 horas a la semana. La norma no dice que se va a reducir la jornada laboral diaria de 8 horas. Solamente dice que sobre ese particular, sobre la reducción de la jornada diaria, no ha hablado nada, ni ha habido ningún pronunciamiento posterior. En consecuencia, nos limitamos a la reducción de la jornada semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reducción va a hacerse de manera gradual. La semanal me refiero. ¿En qué consiste esa gradualidad? En que cada año, a partir de la fecha del 15 de julio de esta anualidad, se va a empezar a reducir un año, este año uno, el año siguiente otro, el año subsiguiente 2 años y el 2026 otros 2 años para llegar finalmente a una jornada de 42 horas a la semana. ¿Cuál es el requisito indispensable de que esta jornada se dé, pero que se constituye en una obligatoriedad por parte del empleador respecto de sus trabajadores? Que no puede haber disminución de salario, ni se pueden afectar los derechos ya adquiridos y las garantías que tienen los trabajadores. De resto, lo que se busca es que el país implemente esta nueva jornada de manera gradual a efectos de que Colombia se vaya, digamos que se vaya identificando con esas jornadas que se encuentran establecidas en países más desarrollados. Eh, esta jornada de 42 horas, se pretende que se llegue inclusive hasta 40 horas y de pronto menos, como ocurre en México, que está en 40 horas, que son los países que hacen miembro de la OECD, son los que pretenden que estos criterios se vayan unificando, se vayan, digamos, en aras de procurar un descanso efectivo al trabajador, porque se considera que esas jornadas extenuantes no aportan mayor beneficio ni al empleador ni al trabajador, en la medida que el trabajador pues llega a un desgaste al final de la semana. Por eso básicamente es que se está implementando todo este tema de la reducción de jornada laboral. Implica además esta reducción que esos beneficios que les decía que tienen los trabajadores en su condición, derivados de su contrato de trabajo, no deben modificarse de ninguna manera. Es decir, tampoco debe modificarse el contrato. Esto incluye que el trabajador seguirá percibiendo el mismo salario, las mismas prestaciones sociales, primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías o cualquier otro beneficio extralegal que hubiere pactado. Las condiciones de ninguna manera van a variar, seguirán siendo las mismas. ¿Qué representa? Un beneficio para los trabajadores. En términos prácticos, ganan el mismo salario con menos horas de trabajo. Y en algunos casos ganarán incluso más cuando se genere la labor por trabajo suplementario, porque ya una vez se superen las 47 horas establecidas, ya empezará a, a generarse el trabajo en horas extra. Si por la naturaleza del trabajo, el proceso productivo de la compañía, la jornada deba mantenerse y deba establecerse que, bueno, que se requiere que uno de estos días eventualmente no tenga 7 horas, sino las 8, ya sabemos que hasta la jornada llegó hasta la hora 7. Es decir, que antes eran parte de la jornada normal esta hora adicional y ahora pasará a denominarse horas extras, como acabo de manifestar.
En caso de que se prolongue el tiempo, como les decía, más allá del autorizado por la ley que ahora nos está diciendo que tenemos que reducir la jornada, la 2101 del 2021, el empleador deberá recibir ese pago adicional correspondiente a la hora extra. Obviamente que debe existir eh, permiso. Las horas extras se causan, sí, pero la empresa debe obtener el permiso por cuenta del Ministerio del Trabajo para poder laborar en tiempo suplementario. Y ya como todos sabemos, estos permisos deben diligenciarse con la anuencia o con el visto bueno de la ARL, quien hace una evaluación de los puestos de trabajo que el empleador le ha manifestado requiere para que laboren el trabajo suplementario o de horas extras. Y una vez se hagan todos los procedimientos internos, se hagan los ajustes necesarios, se determine que efectivamente se requiere ese trabajo en horas extras, entonces se elevan los documentos ante el ministerio y el Ministerio del Trabajo otorga la resolución si todos los encuentra conforme a sus requerimientos. Entonces es necesario que también tengamos en cuenta eso, que bueno, no importa si yo necesito el trabajador esa hora adicional, porque ya yo tenía organizado en mis horarios que obviamente tengo que hacer un cambio, pero si yo necesito y sobrepaso ese tiempo, necesariamente debo contar con ese permiso del Ministerio del Trabajo para no incurrir en ningún tipo de violación de normas de derecho laboral, toda vez que cuando llegáramos a incurrir en una conducta de esta, que no obstante estamos pagando la hora extra que se elaboró adicional o las horas extras que se requirieren sin superar el máximo permitido por la ley, que son 2 diarias y 2 a la semana, debemos contar necesariamente con ese permiso. Es otro factor que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta para efectos de no incurrir en sanciones, porque el Ministerio hace las investigaciones de carácter administrativo y si logra determinar, haciendo revisiones de nómina, las visitas que usualmente hacen las empresas y determina que sí se está pagando horas extras, pero que no se cuenta con ese permiso, pueden sobrevenir a la empresa sanciones, multas bastante elevadas, claro, de acuerdo también a si es mediana o pequeña empresa, pero de todas maneras pueden ser acreedores a una multa. Entonces es importante también considerar o tener en cuenta ese aspecto si se llegara a generar esa hora extra adicional o las que se hubieran podido necesitar derivadas de pronto del cambio de la jornada laboral. Muchos gremios o sectores han manifestado que esta medida generará mayores costos a las empresas a nivel de nómina. Bueno, y por supuesto, pues va a tener que pagarse una hora adicional en caso del caso que les estaba comentando hace unos minutos. Ya sea porque las empresas también digan, bueno, ahora requerimos nuevas contrataciones porque necesitamos personal adicional o puede optar por el pago de la hora extra. De todas maneras, en cualquiera de los dos escenarios va a generar un impacto y lo que se espera con la expedición de la ley es que ese impacto se dé de forma gradual. Y por eso es que se ha implementado año tras año para que de pronto no sea tan de golpe o tan fuerte hacer ese cambio de jornada de 48 que veníamos acostumbrados a jornadas de 42, y entonces allí sí se vería mayormente afectada a nivel económico. Y ya todos sabemos cómo está la economía de este país, cómo se están dando las cosas y sería definitivamente mucho más complicado para muchas empresas seguir con la misma ejecución de sus actividades del giro ordinario de sus negocios. Así que se está pasando, como les decía, en el marco de estos próximos años. Respecto de cuáles serían o cuál sería el impacto, eh, como les estaba conversando hace unos minutos, de esa reducción de la jornada laboral para las empresas, la empresa tiene que hacer una evaluación según su estructura de costos a efectos de determinar qué le es más conveniente. ¿Qué le es más conveniente pagar las horas extras, acondicionar los horarios, organizar los turnos? Es posible que se tengan que organizar turnos, como decía la ley, de 5 y 6 días, entre 5 y 6 días, poder determinar cómo se organiza de tal suerte que se pueda elaborar con mayor grado de productividad, sin incrementar mayormente costos y no llegar a generar de pronto esa hora extra adicional
reorganizando todo el tema de los turnos cuando se elaboran bajo esas modalidades. Y de pronto, de alguna forma, el tema de la implementación de la jornada pudiera llegar a impactar también en la contratación de nuevo personal. Es posible que también las empresas digan, bueno, me abstengo y reorganizo funciones, reorganizo actividades y no contrato, desestimula de alguna manera la contratación de nuevo personal. Lo mismo que la reforma laboral que se haya ahorita en curso, que se haya presentado para sus debates a nivel legislativo, que todos sabemos que todavía es un proyecto, pero con todo lo que trae, también genera un grado de preocupación para los empresarios en la medida en que puede llegar a generar mucho costo y ese impacto económico, sin lugar a dudas, lo va a terminar padeciendo el consumidor final, porque para poder sobrevivir algunas empresas tendrán que incrementar los costos de los productos que ofrece al público a efectos de mitigar todo el tema este que le sobreviene respecto de esas reformas. No solo esta que va a ser de manera gradual y que de pronto el impacto va a ser menos fuerte que la otra, esta es la ley que ya es ley, de la reforma que se pretende, que se pretende llevar a cabo en el Congreso de la República. Puede llegar a resultar más productivo para la empresa, como les decía, pagar a trabajadores con que ya se encuentran familiarizados con los procesos, los trabajadores ya conocen cómo se dan cómo es el procedimiento interno de la compañía, que capacitar nuevos trabajadores, como les decía, porque también genera un costo adicional para la compañía. En la medida en que se han encarecido los procesos productivos, como les decía ahorita, los sobrecostos siempre los termina pagando el usuario o consumidor final. Y ante la situación económica que está sobreviniendo en el país actualmente, eh, ese sobrecosto que vendría a representar en un pago adicional del consumidor final podría revertirse en la medida en que el consumidor dejaría entonces de adquirir algunas cosas o algunos bienes y servicios para efectos de solventar otras situaciones, y esto también perjudicaría en gran manera a la empresa. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con esta implementación. Inicialmente es recomendable que se reajusten entonces las cargas internas, se mire cómo está la estructura al interior de la compañía, a efectos de que se pueda seguir trabajando con esa hora menos y no impactar de esa manera tan fuerte la economía, dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Eh, La implementación de la ley, como decía inicialmente, va de manera progresiva. El 15 de julio del 2023 inicia, ya es obligatorio. Esto no quiere decir que hay muchas empresas que ya han venido implementando para pues, ir ambientándose en todos estos cambios. Han venido implementando reducción de jornadas. Este cambio de la hora, de las 47 horas semanales como máxima legal permitida, va hasta el 14 de julio del 2024. El año subsiguiente inicia entonces el 15 de julio del 2024 a 46 horas, que va hasta el 14 de julio del 2025. El 15 de julio del 2025 hasta el 14 de julio del 2026 ya se bajarían 2 horas a la jornada de 46, quedaría una jornada de 44. Y finalmente, a partir del 15 de julio del 2026, vendría la jornada de las 42 horas semanales. Por eso es importante que vayamos haciendo esos ejercicios de ir reorganizando los turnos a efectos de irnos preparando para lo que se nos viene. El artículo 5 de la Ley 2101 a la que estamos haciendo referencia el día de hoy habla de una modificación extensiva a todos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y las normas que concuerden con, con esta jornada reducida. Toda la modificación debe hacerse en lo que haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas. Eso lo dice el artículo 5. Y hago referencia o resalto la palabra semanal por lo que les decía inicialmente. Es decir, se puede elaborar, se puede seguir laborando en jornadas diarias laborales de 8 horas,
siempre y cuando no se sobrepasen esas 48, esas 47 a partir del 15 de la semana y progresivamente no se sobrepasen finalmente en el 2025 las 42 horas de conformidad, como les decía, con esa reducción gradual que está planteando la misma norma. El primer artículo del Código Sustantivo del Trabajo que impacta la ley, obviamente, es el artículo 161, que nos habla de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Y nos decía el artículo anterior que era máximo de 48 horas. Tenemos que por disposición expresa de la ley, señala que esa jornada ordinaria máxima ya debe cambiar. El artículo 161 debe cambiar a la nueva legislación. Es decir, de manera inmediata se surtió el cambio en el 161, no obstante hasta hoy está vigente la jornada de las 48 horas semanales. De inmediato se hizo el cambio en el artículo 161 para ir generando conciencia de lo que va a ser la jornada. Entonces el artículo dice la ley expresamente quedará así. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las siguientes excepciones. 5 o 6 días a la semana, si son 5 días a la semana, podrá hacerse un incremento adicional de las horas, pero ya más adelante les voy a explicar en qué consiste, o las 6 horas a la semana, que pueden ser de 8 horas diarias y siendo el último día de 7 horas. Como les decía, siempre garantizando el día de descanso obligatorio, que obviamente no se puede olvidar por ley y mucho menos ahora. ¿Cuáles son las excepciones que establece el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo? Que las labores sean especialmente insalubres o peligrosas y que el gobierno pueda ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. El gobierno puede establecer que en algunas actividades especiales o particulares esa jornada máxima, que ahora será de 42, les estoy diciendo ahora a partir de la implementación, porque hay muchas empresas que, como les decía, están ya, digamos que en función de esa jornada de las 42. Sin embargo, hay actividades muy particulares en las que el gobierno podrá establecer que esa jornada sea reducida por las actividades peligrosas que desarrolle en su momento el trabajador. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, debemos tener en consideración que entre 15 y 17 años los menores de edad pueden elaborar, obviamente, bajo la supervisión o permiso del Ministerio del Trabajo, con una serie de requisitos que deben cumplirse, en el que el padre o representante del menor suscriba también unos compromisos, etcétera, y ese trabajo se realice bajo ciertos parámetros. Pero específicamente señala que esa jornada, para que ya se encuentre autorizada para los menores de edad, entre los 15 y 17 años, deberá estar sujeta a reglas como que no solamente podrán trabajar en jornada diurna. Esa jornada diurna será máximo de 6 horas diarias y 36 horas a la semana y máximo hasta las 6 de la tarde. No podrán trabajar entonces en horas de la noche porque tengo esta persona aquí, puede ocurrir y necesito que cubra una eventualidad. Ya sabemos que no está permitido que sobrepase el horario de las 6 de la tarde. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Aquí claramente lo establece la diferenciación entre los que acababa de manifestar, entre los mayores de 15 y menores de 17, que solamente podrán hacerlo hasta las 6. Acá la ley permite que los que ya cumplieron los 17 años puedan laborar hasta las 8 de la noche como jornada ordinaria máxima diaria, pero sin superar esas 40 horas semanales. Para ellos 40, para los menores entre 15 y 17 serán 36 horas a la semana, o 30 horas a la semana, perdón. El empleador y el trabajador podrán acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos sucesivos que permitan operar a la empresa en secciones de la misma. Esto trata de las actividades que son sin solución de continuidad.
son aquellas empresas, aquellas industrias que no paran, esa actividad que está permanentemente en constante movimiento. Todos los días a la semana desarrollan la actividad. Esta actividad se puede acordar, o esa jornada se puede acordar temporal o indefinidamente en la organización de los turnos de trabajo, siempre y cuando los turnos no excedan las 6 horas diarias y las 36 horas a la semana, que es lo que llamamos la jornada flexible, que también está establecido. No habrá lugar en este caso específico y puntual al pago de recargo nocturno, ni al previsto en el trabajo por dominicales y festivos. El trabajador devengará su salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre, obviamente, el mínimo vital o el mínimo legal colombiano o convencional, en caso de que se haya pactado al interior de la compañía una convención colectiva y allí se encuentre establecido que el salario mínimo convencional es otro diferente al salario mínimo legal. Tendrá derecho, sin lugar a duda, a un día de descanso remunerado como cualquier otro trabajador que desarrolle su jornada ordinaria, porque esta jornada se puede, como les decía, acordar, ya sea de manera temporal o de manera indefinida para esos trabajos que se desarrollan en empresas que se dan sin solución de continuidad. Entonces también es importante considerar que podemos hacer uso de esa jornada de las 36 horas a la semana, y que sabemos que una de las ventajas es que no hay lugar a ese recargo adicional o ese pago por el dominical o por el trabajo en dominical o festivo, pues de todas maneras descansando otro día a la semana en caso de que se dé esta última situación que acabo de manifestar. El empleador y el trabajador podrán también acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo distribuidas en máximo 6 días a la semana, con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir o no con el día domingo. Ya sabemos también que en las empresas en las que se desarrolla mayormente la actividad, por ejemplo, en fines de semana, las actividades de entretenimiento, etcétera, eh, generalmente los trabajadores se contratan para que desarrollen jornadas, eh, más que todo en fin de semana. Allí expresamente se puede pactar que el día de descanso obligatorio no será el día dominical como está establecido por regla general en el Código Sustantivo del Trabajo. La regla general, más no es determinante, pues es claro que se puede pactar sin lugar a dudas que el día de descanso obligatorio puede ser otro a la semana y que puede llegar a coincidir o no con el domingo. En todo caso, estas son, digamos que las excepciones que establece la jornada máxima diaria. Así el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, sigue diciendo el artículo que estamos comentando, teniendo como mínimo 4 horas continuas, máximo 9 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de las 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces tenemos acá que nosotros, por un lado, la ley 2101 nos dice que podemos desarrollar la jornada máxima diaria de 5 o dentro de los 5 o 6 días a la semana. Nosotros podemos acordar que sean 5 días a la semana, por ejemplo. Que la jornada sea de 9 horas, puede ser de 9 horas. Ahí estamos distribuyendo eh, el máximo de horas que dice este párrafo del artículo 161, que pueden ser un máximo de 9 horas diarias sin lugar a ningún recargo o por trabajo suplementario, cuando nosotros estamos distribuyendo que esa jornada no se pueden dar 2 días de descanso, es decir, un máximo para esa jornada semanal puede ser 5 días de 9 horas y siendo de 9 horas unos días hasta llegar a las 47 hoy día y progresivamente puede irse llegando a las 46, a las 42, como a las 44, como les expliqué en cuadros anteriores, pero fíjense que pueden hacer uso de esta posibilidad. Es decir, aquí
se elaboraría una hora adicional sin que se diera o que sin que se tuviera que pagar el día de recargo por trabajo suplementario o de horas extras, porque tendríamos que distribuir esa jornada de manera variable. Quiere decir, yo una jornada puedo desarrollarla por esos 5 días, durante las 9 horas, o puedo desarrollarla 6 días, puedo colocar unos turnos que sean de 8, en fin, puedo ir acomodando de tal suerte que no se sobrepasen estas 42 o que dé el otro día de descanso adicional para que pueda llevar las 9 horas. El empleador, dice el parágrafo de la norma, que no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día de trabajo. Eso sigue de la misma forma que venía desarrollándose, con la misma salvedad, salvo las labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Cuando tenemos pactado, obviamente, que estas labores de supervisión, dirección, confianza y manejo vienen señaladas dentro del mismo pacto, dentro del mismo contrato de trabajo. Nosotros acordamos que este trabajo, y de acuerdo obviamente a las condiciones, porque cualquier actividad laboral no encaja o no se puede enmarcar dentro de las labores de supervisión, dirección, confianza o manejo, para que digamos que de alguna forma pueda incrementarse esa jornada sin que implique mayores costos a la compañía. Esto solamente se predica de aquellas actividades que, como su nombre lo indica, representan a la compañía. Es decir, son actividades en las que un empleado tiene un cargo de una jerarquía superior, por decirlo de alguna forma, al interior de la compañía, que la representa, que es un director de departamento, que es un jefe de área, que tiene personal a cargo, que maneja recursos importantes de la compañía, etcétera. Ese tipo de actividades que se pueden contratar a través de esta modalidad de supervisión, dirección, confianza o manejo, son los que no están sujetos a esa ejecución de 2 turnos de la que hablábamos, que aún con el consentimiento del trabajador nunca podrá darse. Ellos no están sujetos a esto, ni están sujetos a, como les decía, al incremento de su pago por trabajo suplementario. eh, Inclusive hasta cuando hablábamos de desconexión laboral, que todo este tema que también hemos estado conversando aquí en los comités anteriores, que hay que respetar ese tiempo que el trabajador tiene con la familia, a efectos que se desconecte del trabajo. Para este tipo de trabajadores tampoco opera el tema de la desconexión. Entonces, tienen derivado precisamente de esa actividad que desarrollan importante al interior de la compañía. No quiero decir con esto que las otras actividades no lo sean, sino que de alguna forma no sean igual de importantes, sino que de alguna forma estos trabajadores, como les decía, representan a la compañía. Entonces, para ellos no aplica tampoco el tema del trabajo suplementario y de eventualmente doblar en turno de trabajo. La reducción de la jornada, como les decía, es un mecanismo que sirve para liberar al trabajador de las cargas laborales. Le permite de alguna forma disfrutar de espacios familiares, sociales, de recreación, espacios culturales. ¿Qué es lo que se busca? Que se mejoren las condiciones, que se mejoren los indicadores sociales. Digamos que se tiene como una política a efectos de que los trabajadores vayan mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Y por eso se quiere ir igualando de alguna forma estas jornadas que se implementan en países ya desarrollados en Europa, como en Francia, que tienen unas jornadas mayormente reducidas, 36 horas, etcétera. Pero acá nos falta mucho por llegar a ese nivel y más que todo con todo el tema que les decía, o que les he recalcado en el curso de la charla, el tema económico que obviamente es diametralmente diferente a esos países desarrollados. La ley 2101 del 2021, que reduce la jornada máxima de 48 a 42 horas a la semana, que quiero hacer énfasis en que es a la semana, de manera progresiva,
seguirá siendo o seguirá estando por encima del promedio de la jornada laboral de los países miembros de la OECD. El promedio se encuentra en 37 horas a la semana. La OIT establece un promedio de 40 horas, aún todavía no llegamos allá, pero allá es donde se persigue llegar con esta reducción de la jornada. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que aclarar que los empleadores y las empresas que requieran adoptar la totalidad de la nueva norma, es decir, la que va a empezar a implementarse a partir del 15 de julio del 2023, pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción, desde ya mismo si quieren, desde el 15 de junio, desde el 30 de mayo, sin ningún problema pueden empezar a implementar la jornada. ¿Qué se recomienda? Bueno, como el Código Sustantivo del Trabajo establece que la alteración del horario laboral debe ser de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podemos ir socializando esos cambios, podemos ir concertando con los trabajadores cambios, podemos ir implementando, eh, haciendo a través de otros hijos, cláusulas modificatorias contractuales, establecer nuevas jornadas. Y yo considero muy importante que se hagan las inserciones a nivel reglamento interno de trabajo, en lo que hace referencia a los turnos u horarios de trabajo. Hacer esos cambios para que ya todos vayamos acorde con la nueva legislación. Si ya tenemos reglamentos internos de trabajo que hemos modificado recientemente o el año pasado, pienso que vale la pena que hagamos el cambio si todavía no lo han hecho respecto de la nueva jornada, de los nuevos turnos que se van a desarrollar, que se pueden implementar o adicionar turnos diferenciales, como les comentaba hace un momento, con turnos de 5 días a la semana, con el aumento de la hora sin que esto incremente en horario de horas extra o trabajo suplementario, ir desarrollando para no tener ningún tipo de inconveniente ni alteración al momento de estos cambios. Una de las cosas que quiero comentarles adicional es que esta ley, la ley 2101 de 2021, en su artículo sexto, expresamente exonera al empleador de dar aplicación a un parágrafo que trata del tema de compartir del Día de la Familia. Y quiero hacer alusión a esta norma porque como la modificó y hay muchas preguntas y hay muchas inquietudes respecto de este cambio, voy a empezar por decirles que la ley 1857 de julio 26 de 2017, que modificó la 361 del 2009, adicionó y complementó medidas de protección a la familia, y esa adición a esa ley se dio de la siguiente forma. Estableció un artículo que dice: los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañero permanente o a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de un grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requieran del mismo, como también a quienes de su familia se encuentran en situación de discapacidad o dependencia. Entonces, eso hasta allí sigue igual. Adecuar horarios, ser más empáticos o más compasivos con situaciones delicadas de salud, con temas referentes al cuidado de las personas mayores. Hasta allí todo está igual. Es decir, miren que esa parte del artículo que les acabo de leer viene con un verbo rector que dice podrán adecuar horarios. Es decir, no genera un imperativo para efectos de esto, pero sí, para efectos de la adecuación de horarios, pero sí lo que busca es que efectivamente se dé ese acercamiento, que se dé que se cumpla con esa necesidad familiar que se tiene en un momento determinado, el trabajador pueda convenir con el empleador un horario flexible bajo unas condiciones especiales que esté viviendo en un momento determinado. Todo eso queda igual, excepto el parágrafo que sí tiene un verbo rector imperativo, que es el verbo deberán. El parágrafo puntualmente dice: los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar
una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante una caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esa jornada, deberá permitir a los trabajadores que tengan ese espacio de tiempo con la familia sin afectar los días de descanso. Esto sin perjuicio de acordar un horario laboral complementario. Este parágrafo queda, este imperativo, esta obligatoriedad, va a quedar sin ningún tipo de operancia a partir de la implementación completa de la ley 2101, es decir, a partir de que entre en vigor totalmente, es decir, que lleguemos nosotros a la jornada de las 42 horas a la semana, ya esto va a dejar de existir. Aún existe, pero ¿cómo opera ahora? De manera gradual, de la misma forma en la que está operando la gradualidad de la implementación de la norma. Es decir, se podrá o se tendrá que adecuar esos espacios a efectos de que se pueda compartir ese día de la familia con los trabajadores, irlo reduciendo con la misma gradualidad con la que se está reduciendo la jornada. Vale decir con esto que si la compañía desde ya pretende implementar la jornada de las 42 horas semanales, inmediatamente desaparece la obligatoriedad de otorgar el día para estos menesteres semestral que establece la ley 361/2009, que fue adicionada por la 1857. La ley 50 del 90 también sufre un cambio en cuanto a que el artículo que habla de las actividades de dedicación inclusiva para efectos de descanso, para efectos de recreación que tienen las empresas como obligatoria, también va a cambiar con el tema de la implementación de la jornada reducida. La ley 50 del 90 adicionó al Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo. En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, ellos tendrán derecho a 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador para que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Como quiera que la misma ley dice que todo lo que radie esta nueva normatividad relativo a la jornada de las 48 horas semanales, de manera directa le impacta a este artículo que expresamente señala que esas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y que laboren las 48 horas a la semana, tendrán estos trabajadores derecho a esas 2 horas de la jornada para dedicarse exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Miremos que el artículo 6 de la 2101 exonera también al empleador de darle aplicación a este artículo. Entonces, cuando ya nosotros implementemos esta jornada, ya sabemos que también estaremos exonerados de otorgar esas 2 horas para efectos recreativos, para realizar esas actividades culturales o de capacitación a que tienen derecho los trabajadores cuando superan los 50 en número en una compañía y se trabajará esa jornada que ya sabemos que va a dejar de implementarse. Eso, en resumen, es lo que atañe en lo que toca la reducción de la jornada en los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. A manera de conclusión, voy a señalar que se reduce entonces la jornada de 42 a 48 horas, que esa disminución será progresiva, que durante los 2 años subsiguientes a la entrada en vigencia de la ley, esa jornada no se modifica, ya vemos que o por lo menos se modifica en 1 hora, el otro año otra hora, y luego sí, ya viene de 2 años, de 2 horas en 2 horas en los años subsiguientes. La jornada de 42 horas podrá ser distribuida de común acuerdo entre empleador y trabajador, como les indicaba, entre 5 y 6 horas a la semana, siempre y cuando se respete el día de descanso obligatorio. Las horas extras deben reconocerse cuando se superan estas jornadas, salvo que las organicemos como les había comentado. Y es muy importante que no perdamos de vista que esas 2 horas
también deberán, o esas horas extras también deberán reconocerse a los que laboran en teletrabajo, en trabajo en casa, en todas estas modalidades remotas que también se establecen hoy día. Independientemente de que el empleador pueda o no verificar el cumplimiento de esa actividad remota, debe respetarse los horarios establecidos. Porque ya sabemos que es responsabilidad del empleador implementar los mecanismos necesarios para poder, digamos que de alguna forma, controlar ese trabajo que se hace remoto. Si no tiene ese mecanismo de control para la implementación del trabajo remoto, entonces no puede establecer como pretexto que no está viendo la actividad que desarrolla el trabajador y que con base en ello la jornada entonces allí no aplica. No, la jornada que aplica es la jornada que se establece desde el mismo momento en que se celebra el contrato de trabajo, indistintamente de que la modalidad sea presencial, sea virtual a través del teletrabajo, del trabajo en casa o cualquier otra modalidad que se pacte. El mínimo de horas diarios podrá ser de 4 horas y el máximo de 9 horas, respetando lo establecido en la jornada ordinaria que establece el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. La disminución de la jornada no aplica para efectos de pretender disminuir salarios, ni reducir derechos adquiridos, ni las garantías con las que goza el trabajador el día de hoy. La disminución, como les decía, exonera a los empleadores de la aplicación del artículo 3º de la Ley 1857 del 2017 del tiempo familiar que les acabo de explicar, ni del artículo 21 de la Ley 50 del 90, al que también hemos hecho alusión, respecto de los espacios para destinar al interior de la compañía actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación cuando se cumpla con los requisitos de los superiores a los 50 trabajadores y que se tenga la jornada, como ya dijimos, que ya no va a seguir operando. Cuando se alcance, esto operará de manera integral cuando se alcance la jornada de las 42 horas, esa reducción. Esta reducción también será de aplicación para los trabajadores del sector público. Cuando entre entonces en vigencia total esta reducción gradual, es decir, a partir del año 2026 el gobierno tendrá la obligación de evaluar el cumplimiento del cumplimiento de la ley. Bueno, el Ministerio del Trabajo está instituido para evaluar si hay quejas respecto a la implementación de la jornada. Bueno, lo vamos a hacer por acá porque acá no se visualiza o no se ve o pretendemos que no se enteran que nosotros no estamos cumpliendo con la ley a efectos de la reducción de la jornada. Esto es muy importante considerarlo porque cuando nosotros no cumplamos con esto, nosotros podemos ser objeto no solo de investigación por cuenta del Ministerio del Trabajo, sino puede llegar a ser una justa causa para terminar un contrato de trabajo. El trabajador puede eventualmente indicar que se encuentra en una condición de incumplimiento de ley por parte del empleador y esto se puede llegar a traducir en un despido indirecto. Y un despido indirecto, ya conocemos cuáles son las implicaciones que esto conlleva en caso de que un juez de la República disponga que efectivamente se dio ese despido indirecto. El trabajador puede renunciar y puede denunciar a la compañía respecto de esta práctica que va contraria a derecho. Así que es muy importante que nosotros tengamos en consideración que tenemos que tomar todas las medidas necesarias a efectos de evitar no solo las investigaciones del ministerio por el incumplimiento de la norma, acarrearnos situaciones incómodas, multas y además de ello provocar una situación de una terminación de contrato unilateral con justa causa por parte del trabajador, que puede traducirse también en indemnización en su favor por el incumplimiento de esta jornada que ya tenemos que empezar a implementar ya sí o sí de manera obligatoria a partir del 15 de julio del 2023. Con esto concluyo mi presentación del día de hoy, agradeciéndoles a todos la atención. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estaré aquí para absolverla en la medida de lo que hemos conversado.
Y si no, pues pueden hacerla llegar a través de AmCham y también con muchísimo gusto si requieren algún tipo de asesoría respecto del cambio de la jornada o de la implementación de la misma al interior de la empresa. También en Nicolás Pareja Asociados con muchísimo gusto estamos dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Sofía, Carolina, muchísimas Gracias, gracias. Gladys. A Aquí todos los que tenemos están presentes, muchísimas gracias. tenemos una pregunta que la persona, pues Claudia Ramírez de Aviatur nos hace la pregunta. Ella lastimosamente pues, no tiene habilitado el micrófono, pero nos hace la solicitud de preguntarte si puedes por favor volver a repetir cómo aplica eh, pues todo lo que hablamos de las nuevas modificaciones a la ley para empleados de supervisión, confianza y manejo. Lo que decía con respecto de ellos es que desafortunadamente para ellos no aplica el tema del trabajo suplementario. Es decir, que ya sabemos que no están sujetos los trabajadores que están bajo esa modalidad pactada, no están sujetos a esa jornada laboral, esta jornada laboral que se va a implementar o que se está implementando, ni siquiera la anterior. Eh, no, con esto quiere decir que no se va a generar recargo adicional por trabajo suplementario si se supera la jornada como venía siendo. Y en tratándose de turnos, es decir, que la norma prohíbe expresamente que aun con el consentimiento del trabajador se puedan desarrollar turnos dobles, es decir, un trabajador venía elaborando las 8 o las 7 horas que les correspondía de su turno y se requirió, se dio la necesidad de que ese trabajador se doblara, como se dice vulgarmente, eso está prohibido por ley. Pero para efectos del trabajador que está bajo la modalidad de dirección, manejo y confianza, no opera esa prohibición especial que trae la norma. A eso nos referimos, que la jornada de alguna manera no toca a estas personas o a estos trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad contractual pactada, no al que están sujetos a la jornada ordinaria máxima legal permitida, porque para ellos no se generaría entonces para los de dirección, manejo y confianza el trabajo suplementario que sí se genera con los trabajadores que están sujetos a jornada ordinaria normal. Perfecto, Gladys, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta por parte de nuestros afiliados que quieran hacerle llegar a la doctora Gladys. En caso tal, pues surjan preguntas adicionalmente. Por supuesto, como decía la doctora, está abierta pues toda la asesoría que desde Nicolás Pareja Asociados pues pueden brindar para estos temas. Y si no tenemos más preguntas, pues quisiera cerrar Gladys, por darte nuevamente las gracias por esta presentación tan relevante, por compartir con nosotros todo tu conocimiento y expertise en esta área, que pues, como decía anteriormente, es de mucha relevancia pues para todas nuestras empresas afiliadas. Eh, Quería cerrar por nuevamente recordarles que pues tenemos estos espacios de intercambios de conocimiento y buenas prácticas, que nuestros comités pues son mensuales y que están abiertos para todos nuestros afiliados. Que tengan todos un feliz día. Muchas gracias, Gladys, nuevamente, a la doctora Carolina también que nos acompañó durante esta sesión y los esperamos en nuestro próximo comité laboral. Gracias a todos, buen día.